Hola a todos, soy Elizabeth Psicólogo y esta es la ayudantía número 14. El tema de esta ayudantía es ayudarlo como un precertamen para el certamen en número 2 y voy a hacer el ejercicio del primer semestre del 2021. El problema dice así: reducir el efecto invernadero ha sido uno de los desafíos más importantes a nivel mundial en el último tiempo. Una de las líneas de solución corresponde al recambio de la energía de origen fósil con fuentes renovables no convencionales. Según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, AIE, la participación de las energías limpias aumentaría del 26 al 44% al año 2040, considerando tecnologías eólicas y fotovoltaicas. Los paneles solares fotovoltaicos son dispositivos que aprovechan la energía del sol para generar calor y electricidad mediante las cargas que producen los fotones cuando inciden en los materiales semiconductores de los paneles. Los paneles trabajan de manera óptima cuando su orientación es perpendicular al sol o lo más cercano posible a esta condición. La eficiencia de conversión se refiere a la potencia que el panel puede entregar con respecto al total de potencia incidente de la luz solar. La eficiencia de conversión depende de ciertas variables operacionales en conjunto con factores ambientales. De acuerdo con un análisis preliminar, se ha determinado que la potencia que incide en el panel A, el índice de radiación B y el ángulo de inclinación de los paneles C son las variables independientes más preponderantes para manipular la eficiencia de conversión I. A partir de esta información, se propone implementar un diseño de experimento factorial de 2 niveles con réplica completa que permite identificar el efecto de estas variables sobre la eficiencia en conjunto con las condiciones que la maximizan. La tabla 1 resume los límites de la región experimental, mientras que la tabla 2 muestra el resultado del diseño experimental, el cual fue ejecutado de manera aleatoria. Entonces tenemos la tabla 1 y acá abajo está la tabla 2. Para el sistema descrito 1, hay que cuantificar el efecto que tienen las variables independientes y sus interacciones binarias y ternarias. Eso valía 20% de la nota. Después, 2, evaluar la significancia de los efectos asociados al modelo con curvaturas de primer orden, calculando el intervalo de confianza con un 95% de certeza. Proponer el valor de las variables independientes que maximizan la respuesta, también valía 20 puntos. 3, propongo un modelo que describe la relación entre la respuesta de interés y las variables que tienen efectos significativos sobre ella, 10%. Ya, esto es como la primera parte del ejercicio, así que aquí tengo pasado la tabla 1 y la tabla 2 y nos piden cuantificar el efecto que tienen las variables independientes. Bueno, y entonces estamos con los efectos. Lo voy a hacer por el sistema de matrices, donde si se acuerdan, la primera columna eran puros 1. Después la columna del BA eran los mismos datos que estaban aquí. Bueno, el B, C, el B y el C también. Acá era la multiplicación. Esos son los efectos, eh, ¿cómo lo decía aquí? Interacciones binarias. AB, AC, B, C. Y este es el ternario que sería ABC. Y esto lo vamos a considerar nuestra matriz U, con la que vamos a trabajar. Esta matriz de acá lo voy a hacer todo junto, porque antes lo habíamos hecho por separado, así como primero sacamos la transpuesta, luego lo multiplicamos y luego sacamos la inversa, pero ahora lo voy a hacer todo en una sola operación. Y se trabaja desde afuera hacia adentro. Primero está la inversa por el -1, después el mmult, que es la multiplicación de la transpuesta de U, y lo tengo que multiplicar por el mismo U. ¿Me falta un paréntesis? Ahí sí. Luego, para calcular los parámetros,
necesitamos, bueno, este factor ya lo calculamos, necesitamos el traspuesta de U y el I. Entonces vamos a hacer un M mul de otro M mul de la matriz que acabamos de calcular, y eso lo vamos a multiplicar por la traspuesta de U, y cerramos el paréntesis de transponer, pero tenemos que cerrar el del primer M mul, y ahora vamos a continuar con el segundo M mul, sería por el I. Entonces, fijándose en los paréntesis para que no me salga el anuncio, tenemos ahí todos los paréntesis y me dan todos los parámetros. Y estos son los parámetros de los que están aquí arriba, calculados. Pero nos pedían los efectos, cuantificar el efecto. Entonces, los efectos son 2 veces los parámetros. Y bueno, le podemos poner aquí como el, el efecto de 0, efecto de A, efecto de B, efecto de C. Bueno, y así, a ver, A, C, B, C y B, C. Son los efectos que nos pedía la pregunta 1. Ahora la pregunta 2 dice que hay que evaluar la significancia de los efectos con un 95% de certeza. Esto se puede hacer con el intervalo de confianza de los parámetros o el de los efectos, porque si la significancia era cuando hacíamos la tabla de contrastes y si pasaba por el cero era porque no era significativo. Bueno, y como los efectos son 2 veces los parámetros, sirven ambas y yo lo hice con los efectos. Entonces primero necesitamos el I predicho, que va a ser la multiplicación de la matriz U, y lo vamos a multiplicar por los parámetros. Ya nos dan los resultados. El I medido son los eh, datos experimentales que nos da el enunciado. Y el error es la diferencia de los datos medidos menos los datos predichos. Luego necesitamos la suma del cuadrado de esto, suma cuadrado del error. El DOF, aquí hay una consideración que es necesario sacar el M que es el contar de los I medidos. Y el P es el contar de los parámetros. Claro, M de I medido y P de parámetros. O en este caso, efectos que son lo mismo. Entonces, contar los efectos o parámetros. Entonces, los grados de libertad van a ser la diferencia entre el M y el P. Sí. Ahora para calcular el S del I al cuadrado, se divide la suma de los cuadrados dividido los grados de libertad. Y este es necesario para poder calcular la varianza de los efectos, que dice que es 4 veces lo que calculamos recién, dividido el n, que en este caso es el m. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, lo vamos a usar después en la tabla de contrastes. Vamos a calcular la covarianza. La covarianza es el valor del SI multiplicado por esta matriz de acá. Pero hay que considerar que es un solo valor que va a estar multiplicando todos, entonces este de acá se tiene que mantener. Y nos da la covarianza. Ahí, ahí, ahora voy a copiar esto de acá.
para la tabla de acá. Copio solo los números para tenerlo más ordenado. Ya, aquí vamos a utilizar el valor de acá arriba porque necesitamos la raíz de esto, porque este está al cuadrado, entonces la raíz, y todos van a ser iguales, porque son los efectos, entonces se mantiene y se tira para abajo. El beta habíamos dicho que era 0,95 para todo en estudio. El alfa era 0,05 y los grados de libertad eran, acá los pusimos 8 para todos, entonces también se mantiene. La T era el I.T de la probabilidad, que es 1 menos alfa medios, punto coma, los grados de libertad, que eran los 8. Ay, no lo puedo poner. Ahí sí. Subí con la flechita porque no me dejaba como moverme. Me da 2,31, está bien. Y que cada no sé si lo había fijado o no, pero como son todos los mismos. Ahora el límite inferior se calculaba como el valor del efecto, el inferior es por el S, o sea, menos el S por el T. Se tira para abajo. El límite superior es el efecto más el S por el T. También se tira para abajo. Y aquí vamos a ver la significancia, donde si se acuerdan era si, la prueba lógica, cuando la multiplicación del límite inferior por el límite superior era menor a cero, entonces se decía que no, si era verdadero, se decía que sí, si era falso. Y aquí tenemos que nos dio que no son significativos el AC y el ABC. Por lo tanto, el resto sí son estadísticamente significativos con un 95% de certeza. Y nos pedían, ¿qué nos pedían? Ah, proponer el valor de las variables independientes que maximizan la respuesta. Entonces, nosotros aquí tenemos que nos daban esta tabla de centro y rango, y sabemos que el rango es la resta del máximo menos el mínimo. Entonces, de aquí podemos despejar el máximo y te va a quedar como el rango más el mínimo. Del centro sabemos que es el máximo más el mínimo partido 2. Y aquí podemos despejar que el máximo, o sea, desde arriba dijimos que el máximo era el rango más el mínimo, entonces lo reemplazamos aquí abajo. Y así podemos sacar el mínimo y calcular los valores de mínimo y máximo que estamos trabajando. Porque necesitamos saber el valor, ¿cómo se dice? El valor que maximiza la respuesta. Entonces, el mínimo, y con este cálculo de acá, sabemos que es 2 veces el centro menos el rango, todo eso dividido en 2. Falta un paréntesis. Lo tiro para abajo porque, claro, se movió hacia abajo. Y el máximo era entonces el rango más el mínimo. Y entonces, ¿qué podemos decir ahora que tenemos el valor máximo y el valor mínimo para saber cuál es el valor de las variables que maximizan la respuesta? Vemos que los efectos principales, o sea, ABC, que le dieron que sí eran significativos, nos dan que son positivos acá. Entonces se debe trabajar con el máximo de cada variable, es decir, 250, 7,5 y 60.
Se puede ver también que el efecto BC, o sea, mentira, AB es negativo, porque el BC es positivo, entonces está bien que lo hayamos puesto como máximo, pero el BC es negativo, o sea, AB es negativo, AB. Y, sin embargo, la magnitud es pequeña en relación a la magnitud que tiene A y que tiene B. Por eso no influye tanto como los efectos principales por sí solos. Y esa sería la respuesta de la 2. Ahora, para la 3 nos dicen, proponga un modelo que describe la relación entre la respuesta de interés y las variables que tienen efectos significativos sobre ella. Entonces, volvemos a lo que nos dio anteriormente, cuáles son los que tienen efectos significativos. Inicialmente habíamos pensado que se consideraban todos los parámetros, pero ahora estamos diciendo que no van a ir todos. Entonces, el modelo que va a hacer va a tener que ser I es igual al B0 más el BA que nos dio significativo por el A, el BB por el B que nos dio significativo. Bueno, son todos los que nos dieron significativo. El A, el B, el C, AB y BC. Nos piden también que tiene que ser con variables codificadas, si no mal recuerdo. Ah, no. Bueno, se puede pasar a variables codificadas. Claro, aquí lo está como para pasarlo a variables codificadas. Ah, y algo que me faltó es que como sabemos el valor de los parámetros, lo calculamos arriba, estos de acá, serían estos los que habría que considerar para proponer el modelo. Lo voy a pegar como número. Y tenemos que B0 es 0,18, el BA 0,014, y eso se multiplica por A. Después el BB es 0,024 por el BB, por el B. Eso. El BC sería 0,023, el AB menos 0,06 y así. 0,006. Y el último, el BC, aquí creo que sí, le saqué un poco de decimales a las cosas para que sea como más fácil de escribir. Y le puse dos decimales no contando los ceros. Y esa sería la primera parte del ejercicio. Eh, Hay que considerar, sí que es importante que este resultado del modelo que nos dio es válido para la región de datos estudiados. ¿Por qué digo eso? Porque ahora la segunda parte dice, estudios recientes han presentado información sobre condiciones óptimas de sistemas similares al estudiado. Los resultados publicados indican que dentro de la región experimental se han identificado condiciones de operación mejores que las que se obtienen en sus límites. Considerando lo anterior, usted planifica las corridas experimentales adicionales de la tabla 3, las cuales corresponden a la réplica de los puntos centrales y puntos estrella de un diseño central compuesto. Aquí tenemos la tabla 3 que se agrega a la tabla 1 que teníamos antes. No, a la tabla 2, a esta grande de acá. Sí, se agrega. Considerando esta nueva información, te piden obtener un modelo que describe el comportamiento de los datos como el de la ecuación propuesta, esta ecuación donde tenemos términos cuadráticos, y identifique si todos los parámetros son estadísticamente significativos con un 95% de certeza. También te piden compare la capacidad de predicción del modelo obtenido en 3 y el obtenido en 4, utilizando todas las herramientas de diagnóstico de error de predicción que usted disponga. Sugiere el modelo que describe de manera adecuada los valores del sistema experimental, justificando su respuesta. Y lo último te piden, a partir de los resultados obtenidos en 5,
Proponga el valor de las variables independientes que optimizan la eficiencia en unidades de ingeniería. Es este un valor máximo de la eficiencia y justifique. Entonces ahora vamos a la parte 2, donde aquí tengo ya los datos sumados. Esta era la tabla 2 y aquí le agregué la tabla 3. Como anteriormente habíamos dicho, este es el modelo que nos están proponiendo, entonces necesitamos un B0, ahí, no se ve. Bueno, B0 por el tema de que lo están dando aquí, y sabemos que siempre va a ser 1. Creo que lo puse todo en blanco, así que valores de 1. Claro. El BA, el BB y el BC son los mismos valores copiados de esta tabla. El BA, el AB, el BAB es la multiplicación de este por este. No se ve. ¿No? Sí, lo tenía todo con negrito. Bueno, el BAB es la multiplicación de este por este. El BC, B por C. El A se puede sacar como este al cuadrado o este por este. Y lo mismo con el BB y el BC. Y así se tira hacia abajo los distintos valores que estamos calculando para la matriz U, porque después vamos a seguir continuando con el mismo procedimiento matricial en donde acá necesitamos sacar el EV inverso de la matriz multiplicada de la transpuesta de U y multiplicado por el mismo. Vamos a ver los paréntesis, que no me falte ni uno. Transponer, multiplicación y inversión. Ahí está. Los parámetros que ya habíamos dicho que teníamos que calcular, que porque en esta vez no nos piden los efectos, son los parámetros, se calculan como la multiplicación de la otra multiplicación de la matriz que recién calculamos, multiplicado por la transpuesta de U, y eso multiplicado por el I. Y aquí lo pasé de porcentaje a decimales, pero es lo mismo, pueden usar cualquiera de los dos. Voy a ver los paréntesis. El transpuesto está cerrado, el primer MMU está cerrado y el segundo también. Y ahí tenemos los parámetros de el modelo. Ahora el I predicho es el MMUL de la matriz U y se multiplica por la matriz de los parámetros. El IM ya lo había traspasado, pero son los mismos valores de acá arriba, esta fila de acá. El error es el IM menos el I. Esto es lo mismo que lo hicimos al principio del ejercicio, porque luego hay que sacar la suma de cuadrados. Ay, suma de cuadrados del error. El M ahora en este caso es contar del IM. El P es el contar de los parámetros. Y el DOF es la resta del M menos el P. El, la varianza al cuadrado, no, la varianza de I, claro, el SI al cuadrado, es la división de la suma de cuadrados dividido los grados de libertad. Y ahora el
La covarianza se calculaba como... Ah, bueno, no saqué el S de efectos porque aquí no estamos calculando los efectos, estamos solo con parámetros. La covarianza se calcula como el SI, que va eh, como anclado, no sé cómo se dice, para que no se mueva, y multiplicado por la matriz de la inversa, en vez de la covarianza. Ahora, ahí está marcado. Ajá, sorry. Los parámetros son los que obtuvimos aquí arriba, acá arriba. El S aquí cambia porque ya no estamos haciendo lo de los efectos, sino que lo de los parámetros. Entonces acá hay que sacar la raíz, pero ahora es del número de la covarianza que va por la diagonal. Por ejemplo, aquí vamos a calcular en el primer parámetro, o sea, en el P0, la raíz de este número de acá, pero ahora, para el segundo, necesitamos la raíz de el segundo. Y después la raíz del tercero, que en este caso es el mismo valor que el segundo, entonces se repite. Y bueno, ahí podemos ir bajando como todos, pero tienen que moverlo a la diagonal, que justo son los números que aparecen, que son distintos de cero. Bueno, aquí hay distintos de cero, pero no son de la diagonal. Bueno, aquí volvió a cambiar y me queda uno. Listo. El beta era 0,95, el alfa 0,05, los grados de libertad los calculamos aquí arriba como la resta de m menos p. Vamos a tirar esto para abajo. Ay, no lo amplié. Tienen que ser todos iguales. La t que viene siendo y punto t de la probabilidad que es 1 - alfa medios. ¿Y sí? Y los grados de libertad que son los dos que calculamos como m menos p. Bueno, podrían haberse ahorrado esta casilla y usar el de arriba, pero se tendrían que acordar de anclar el valor. Por eso yo lo hago así como más ordenado, aunque se repiten los valores. Y el límite superior, o sea, el límite inferior es el parámetro menos el S por el T recién calculado. Y ahora sí, el límite superior es el parámetro más el S por el T. Lo tiramos para abajo. Y para la significancia tenemos que si la prueba lógica era el límite inferior por el límite superior era menor a cero, entonces se decía que no, y si no, entonces se decía que sí, eran significativos. Tenemos aquí, nos da que todos son significativos. Sí. Ahora la pregunta 5 nos dice, compara la capacidad de predicción del modelo obtenido en 3 y el obtenido en 4, utilizando todas las herramientas de diagnóstico de error de predicción que usted disponga. Hay que recordar que las herramientas de diagnóstico que sabemos son el promedio, la de correlación, el coeficiente de determinación y, bueno, la forma normalidad, que son unos gráficos que quizás vieron en clase y si no les voy a explicar aquí cómo se calculan. Pero lo que te dicen con el modelo obtenido en 3, hay que recordar que eh, en la 3 obtuvimos este modelo con los parámetros significativos que vimos acá, donde era lineal, donde estos son los parámetros que utilizamos y que voy a pegar acá al ladito. ¿Por qué? Para poder calcular el I predicho utilizando los nuevos valores que nos dieron, porque esos valores eran con solamente la tabla 2 pero se le agregó la tabla 3. Entonces la matriz cambió
¿Y qué es lo que necesitamos calcular para el libre dicho? Es el mmol de la matriz U, que es esta de aquí arriba, pero no vamos a considerar toda la matriz U porque el modelo que usamos era lineal. Entonces no va a tener estos términos de aquí que son cuadráticos. Y si se fijan bien, el B0, el BA, el B, el C, el AB y el BC son los mismos parámetros que están aquí abajo, por los cuales los vamos a multiplicar. Y así vamos a tener el I predicho. El IM son los valores de I, de acá arriba, que consideran la suma de las dos tablas. El E es la resta del IM menos el IP. Y esto es para el, vamos a hacer primero para el lineal. Entonces les dije que el primero era una herramienta de diagnóstico del promedio. Entonces vamos a calcular el promedio de los errores. Ay, promedio de los errores. Y nos da 0,009. Está cercano al cero. Entonces tenemos que continuar con otra herramienta. En este caso es el de coeficiente de determinación, que es el R cuadrado. Para eso se necesita la varianza de los errores y la varianza del I medido. Por eso los tengo acá, que los tenemos que calcular para calcularle R cuadrado. Entonces, vamos a usar el var.s porque estamos haciendo una muestra, es una muestra, no era población. Y el var.s de los errores, tenemos eso. Por lo tanto, el R cuadrado es 1 menos la diferencia del var de los errores partido la diferencia, o sea, el var de y medio, 0,45. Se supone que idealmente nos tiene que dar un R cuadrado bajo, por ahí lo vamos a comparar con el otro R cuadrado. Ahora los... Ahora sí. El R cuadrado, el coeficiente de determinación, se calcula como 1 menos el- la varianza de los errores partido la varianza de y medio. Nos da 0,45. Ahora para el coeficiente de correlación se va a utilizar, en este caso, correlación entre A y E, el error, B y el error, C y el error, y el I medido y el error. Entonces tenemos coeficiente de correlación. Voy a poner la matriz de E. Y después tengo que subir al principio del Excel, bueno, que lo separé para como que tuviera más fácil acceso. Y vamos a tener el A, la correlación del error con la variable A. Voy a fijar esto y lo voy a bajar porque necesitamos en B y en C el mismo. Lo voy a cambiar arriba lo que estamos considerando ahora para B y ahora para C. Y así no se me mueve el error que siempre va a ser el mismo. ¿Se fijan? Y la correlación el coeficiente de correlación del error y el I medido. Me faltaba. Ay, no sé. Ay, sí, ya. Ahora lo mismo hay que hacer, pero con el cuadrático, donde el cuadrático, el libre dicho, lo podemos calcular como estos valores de acá, que ya lo hemos calculado, pero esto era lo mismo que hicimos antes, de la multiplicación de la matriz U, que en este caso es del modelo que sí tiene el AA, el BB y el CS, por los parámetros obtenidos. Entonces, como esto ya lo tenemos, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí abajo. No se pegaron. Ah, sí, como número. Pero hay que recordar que este es la resta del IM y el IP.
Ahora vamos a calcular el promedio de los errores del cuadrático y nos da mucho más cercano a cero. ¿Qué se puede decir de esto? Que ambos son cercanos al cero, o sea, el del modelo lineal y el del modelo cuadrático. Eso implica que el error de predicción es similar al error de medición. Entonces, no nos sirve como para analizar eh, lo que nos pedían de el modelo que describe de manera más adecuada los valores del sistema experimental, porque ambos son parecidos. Entonces, vamos ahora con el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación era 1 menos la varianza. Sacamos la varianza primero. Varianza del y medido. Y la varianza del error. Y esto va a ser 1 menos la varianza del error partido de la varianza del y medido. 0,97. Después lo vamos a analizar en comparación al del lineal, que nos dio 0,45. Ahora necesitamos lo mismo que acá, solo que con el dato de el error aquí a la... Ah, espérate, se movieron. Punto Z. Voy a fijar ahora el A, el B, el C, porque necesitamos estos mismos valores de A, B, C, pero ahora con el otro error. Entonces, igual podríamos hacerlo uno por uno, pero por temas de tiempo lo voy a hacer así, donde estoy cambiando solo el error, y en vez de lineal ser cuadrático, podemos ver arriba que se mantuvieron los valores de C, B y A. Y nos da coeficientes de correlación igual a C, que es mucho mejor que, aunque igual nos da muy cercano a cero, pero esto nos da 0, 0. En realidad, si ustedes lo tienen como notación científica, les va a dar a la -17, pero eso, o -16 por ahí, pero eso es cero. Es distinto a tener a la -2, que creo que sería esto. Entonces, cambia el valor. Ay, 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 me falta el último que es eh, coeficiente de correlación del error y de la matriz I. Ah, y aquí voy a bajar esto porque nos faltan los gráficos. No, no lo voy a borrar. Ahí sí. Mm, Los gráficos. Tenemos tres tipos de gráficos. Primero está el histograma de error de predicción, que sería un gráfico de barras, considerando los errores. Entonces vamos a poner el error, insertar un histograma. Este sería del lineal. Luego voy a hacer lo mismo, pero para el cuadrático. Y el cuadrático. Y este es el primer tipo de gráfico. El segundo es un gráfico de... No, espera, ¿qué dato se puso? Bueno, si te parece eso, lo pones como quitar nomás y ahí lo vas a tener en blanco para poder agregar tus propios datos. Este va a ser el lineal, donde los valores de x, vamos a usar los valores predichos versus el valor medido. O sea, es decir, el IM sería el valor x y el IP sería el y. Tenemos el siguiente gráfico.
del cual se puede tirar una línea de tendencia. Y podemos ver cómo más o menos están distribuidos los datos respecto a esa línea. Voy a copiar el gráfico y voy a mover solo los datos, considerando que el M ahora es del cuadrático y el IP es del cuadrático. Y ahora nos cambió y podemos ver cuál es la diferencia con respecto a la línea de tendencia. Se puede ver que aquí está mucho más disperso y aquí están más juntitos. Y el último gráfico, ay, ¿por qué no se copió el nombre? Es cuadrático. Para que diferencien cuál es cuál modelo. Y el último va a ser gráfico del comportamiento del error de predicción respecto a las variables independientes. Este gráfico lo vamos a hacer de puntos. Ahí está, al C. Ajá. Vamos a seleccionar los datos de el error. Esto va a ser lineal. No, después le pongo el X va a ser las variables independientes. En este caso voy a partir por la variable A. Y el valor de I, como les dije, va a ser el comportamiento del error. Entonces el error respecto a la variable A. Después voy a agregar el error respecto a la variable B. Y después la variable C respecto al error. Ay, no pasé. Ahí sí. ¿Y qué gráfico nos da? Este gráfico, donde podemos notar más o menos el comportamiento del error dependiendo de la variable independiente. Y ahora voy a copiar lo mismo. Y voy a cambiar también el tipo de error. Voy. Porque también hay que hacer lo mismo para el cuadrático, solo que eh, bueno, lo voy a hacer desde cero, así como lo hice en el primer. Es el que me faltó, ¿no? No, ¿cuál no tomé? Ahí no me fijé. Aquí el azul. Y aquí vamos a estar tomando las mismas variables de A, B, C, sería A respecto al error, pero ahora del momento del modelo cuadrado. Y aquí tenemos otro comportamiento distinto. Ya, esta última figura que obtuvimos, o sea, los gráficos, representa para ambos casos lo mismo, porque no se ve una tendencia clara en ninguno de los dos respecto a una de las variables independientes. Entonces, quizás lo que más nos habla es la figura de esta de acá, pero en total, en suma, se puede decir que para el modelo lineal, los gráficos y los estadígrafos nos dicen que la correlación del error de predicción no es el comportamiento esperado del error de experimentación. Por lo tanto, se puede decir que el modelo lineal no predice de manera adecuada los datos experimentales. Por otra parte, el modelo cuadrático, tanto los estadígrafos como los gráficos nos muestran que hay un comportamiento esperado con los errores de experimentación. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Que no sea correlacionado. Pero esto no nos indica que sea adecuado, solo que nos dice que no hay indicios que afirmen que no predice de manera adecuada los datos experimentales. No podemos asegurar, pero todavía no podemos rechazar la opción. Entonces, como conclusión, se sugiere descartar el modelo lineal, o sea, esto ya no nos sirve, y se trabajaría con el modelo cuadrático, porque es mejor
lo que ya nos dijo que no predice de manera adecuada los datos experimentales, que sería el lineal. En la pauta del certamen hay una explicación bien como larga sobre cada punto, por si después se lo subo y lo quieren leer, así como si tienen alguna duda, se los voy a dejar ahí. Bueno, también me pueden preguntar cualquier cosa. Y me falta la pregunta 6. La última dice, a partir de los resultados obtenidos en 5, proponga el valor de las variables independientes que optimizan la eficiencia en unidades de ingeniería. ¿Es este valor un máximo de la eficiencia? Justifique. El 6 me voy a apoyar de la pauta. Bueno, aquí tenemos lo mismo. Porque quiero como explicarlo de manera más teórica, porque tenemos que acordarnos que si nos piden un óptimo, como un máximo o un mínimo, y tenemos, bueno, el proceso no es lineal, porque ya dijimos que era cuadrático, tenemos que acordarnos que para calcularlo necesitamos la derivada de la variable dependiente respecto de la variable independiente, y eso sería igual a cero. Entonces eso es lo primero que tenemos que acordarnos. Ahora, consideramos el ejercicio. Tenemos tres variables independientes, que sería A, B y C. Y necesitamos un valor óptimo para las tres, y por eso se necesitan tres ecuaciones para obtener el óptimo de cada variable independiente. ¿Y cómo obtenemos esas ecuaciones? Bueno, de derivar el modelo respecto a A, B y C, y igualar a cero. Con estos dos otros puntos, se podemos decir que tenemos un sistema 3x3 que es lineal. Y claro, si el sistema es lineal, se puede representar por A por X es igual a B, donde esto se puede resolver en Excel si tenemos la matriz A y el vector B, que lo voy a mostrar a continuación cómo se calcula. Este es nuestro modelo. Aquí vamos a calcular la derivada parcial de A, derivada parcial de B, derivada parcial de C, igualando a cero. Y obtenemos estos resultados, que es lo que vamos a transformar en matriz, donde el azul es el vector B, lo que está en negrito es la matriz A, y bueno, necesitamos calcular lo que está en rojo, que sería en este caso el X. De ahí viene esta siguiente como función de matrices, multiplicación de matrices. Ok, entonces ahora, ahí no lo borré. Bueno, necesitamos los parámetros, que eran los que teníamos desde acá arriba. Estos los copié de lo que obtuvimos al principio. Estos parámetros de acá, lo voy a volver a copiar. Ay, ay, ya sé por qué. Bueno, son los mismos, quizás con menos decimales. Ahí está, ¿sí? Lo mismo. Y vamos a trabajar con los que están en amarillo, que son los que están aquí arriba. Por ejemplo, aquí, para la matriz A necesitamos dos veces el BA. Entonces aquí multiplicamos dos veces el valor de este de acá. Luego, aquí se sigue la matriz con el BAB, que es este valor de acá, BAB. Bueno, al final creo que usamos todo, entonces voy a pintar todo. BAB. Cero. Acá BAB de nuevo. Acá necesitamos dos veces el BB, entonces este lo multiplicamos por 2. Este es BC, acá. Este es 0, este es BC, y este es dos veces BCC. Por esto lo voy a borrar porque ya les mostré que era el mismo. Ahora para la matriz, el vector P, necesitamos el menos BA. Aquí tenemos el BA, menos BA. Le puse, lo voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo.
es menos BA. Y luego viene el menos BB y luego menos BC. Ahora, para poder trabajar, como dice acá, podemos usar la inversa de A por el vector B. Entonces, vamos a hacer M inversa de la matriz A. Ah, y esto está en M mod. Y eso por el vector B. Y ahí me dan los valores de A, B y C, que serían en el óptimo. Sin embargo, hay que comprobar si este es el máximo o el mínimo según sea el caso. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Tenemos dos opciones, usando álgebra, que sería sacar la matriz hessiana del y predicho, y verificar si al evaluar el valor candidato al óptimo, que serían estos, se obtiene al despejar del sistema de ecuaciones, o sea, lo que ya hicimos, la matriz hessiana es negativa definitiva, máxima o positiva definitiva, o sea, como en comparación al resto. Pero no vamos a hacer eso, vamos a sacarlo numéricamente, que es más sencillo, y es reemplazar estos valores que obtuvimos, eh, claro, en el modelo propuesto, y se evalúa si la predicción es máxima o mínima, en comparación a los otros valores de y predicho obtenidos. Entonces acá puse los mismos parámetros del modelo que estábamos usando, que es este de aquí, que era el que nos daba el enunciado. Y bueno, el B0 es 1. El BA dijimos que iba a ser, vamos a como reemplazar los valores que nos dio aquí. Después el BB va a ser este de acá arriba. Voy a sacar los decimales para que no se confundan. Ahí. El B es sí, el BB. El C. Y este va a ser la multiplicación ya de estos dos. El BC también va a ser multiplicación. Y este va a ser al cuadrado. O multiplicarlo este por sí mismo. Y lo tiré para el lado para que se movieran con el A, B y C, como son al cuadrado también podía ser. Y ahora necesitamos el y predicho de este nuevo U, que va a ser como una fila de la matriz U, porque va a ser nuestro punto óptimo que queremos analizar. Entonces esto va a ser como el U así. ¿Y cómo lo sacamos? Va a ser el M-mult de la matriz U, que en este caso era como la línea que queríamos obtener, por los parámetros que obtuvimos. Esto nos da el y predicho en este caso 0,27 o 28. 0,275. Y este hay que compararlo con los valores del y predicho que obtuvimos anteriormente, que son estos de acá. Porque este es el lado del cuadrático. Entonces vemos que ningún número es mayor que 0,275, creo que era. El máximo es 26, aquí 25, 24, 23. Por lo tanto, comparando el valor que nos dio como y predicho con los otros valores de y predicho como con la otra matriz, podemos decir que esta sección de parámetros es la que nos da el máximo. Ojalá hayan entendido porque traté de explicarlo con la pauta para que sea más dinámico en vez de hacerlo todo yo paso a paso escribiendo. Y aquí encontramos el máximo, sería el final de la ayudantía del certamen, precertamen. Chau, cualquier cosa me preguntan por WhatsApp o en la U. Nos estamos viendo.